¿Cómo les va? Buenas noches, gracias a los amigos de Motormanía. Esta noche vamos a hablar de agroquímicos, un tema muy importante. El Consejo está tratando de modificar una ordenanza. El ingeniero Jorge Frana, del INTA, que sabe un montón, nos va a explicar su parecer. Vamos a charlar también con Arcadio Sapino, presidente de la Asociación de Acopiadores de la provincia de Santa Fe, por este momento muy, pero muy complicado del campo, una sequía, dicen que es la peor en 40 años, 50 años. Y vamos a seguir hablando de Malvinas. Está aquí en Rafaela Jesús Romero, que hoy cumple años. Jesús Romero, que hoy cumple años, un excombatiente, estuvo en la trinchera, estuvo allá a partir del 8 de abril, estuvo 72 días, recibió una carta de Ana Rosa Fontaneto, una chica que en ese momento tenía 16 años en la escuela normal. Le escribió, fue una carta, llegó allá, los jefes dijeron, ¿quién no tiene cartas? ¿Quién no recibió una carta? Yo, dice Jesús Romero. Tome, la leyó, le contestó. Después de 34 años se encontraron, hace 2 años, entablaron una amistad espectacular y está en Rafaela. Ayer estuvo en el acto por los 36 años de Malvinas y hoy tenemos el orgullo de tenerlo aquí a través en los estudios de Cablevisión Rafaela. Después de la presentación, después de los auspicios Made in Beto Vélez. Lo último que le digo, hoy en el nodo hubo una reunión con la gente de Hábitat de la provincia con este problemón que se armó luego del sorteo de las 53 viviendas más las 11 que estaban destinadas para las personas con alguna discapacidad. Bueno, hay un lío bárbaro, ¿no? Fue una reunión muy tensa, muy difícil. Vinieron a dar la cara a los funcionarios. ¿Cuál es el problema mayúsculo? Es que primero se dijo que había 1994 anotados. Eso fue el 16 de marzo. El 21 se les comunicó a todos mediante mail que estaba colgado el padrón en la web de la provincia. Desde esa fecha hasta un día antes, aquellos que no habían completado toda la papelería pudieron ingresar, 550 más. Esos 550 no les fueron comunicados a todos los otros que en vez de 1994 iba a haber 2000, casi 2500. Bueno, hay un lío bárbaro, gente que salió y que no está apta. Desde la provincia dicen, no, bueno, si no está apta, cuando lleven toda la documentación, ojalá esto se solucione, porque lo más importante es la casa propia. En el medio después se mezcla la política, y eso no está bien. Hay que solucionar el tema para que esta gente tenga la casa que merece. La presentación, los auspicios, conceptos de esta noche. Auspician conceptos Banco de Santa Fe, Kini 6, Municipalidad de Rafaela, Universidad Católica de Santiago del Estero, Clínica Nacer, Cadel, Letreros R-Suil, Vestire, Hotel Campo Alegre, Aguas Santafesinas, Sociedad Anónima, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Tupambaé, Presto Salud, La Opinión, El Diario de Rafaela, Stark Informática, Estudio Manero Este y Nácar, Conceptos E, Camuso Fotografía, Dr. Telmo Nicola, Asociación Mutual Sancor, Lácteos y Lolay, Imprenta Rafaela. Bueno, luego de la presentación, es un gusto recibir al ingeniero técnico, como él dice. Yo creo que es mucho más del INTA Jorge Frana. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, ando perfecto. Gracias por venir, No, gracias a usted por invitarnos y darnos la posibilidad de presentar algunos conceptos. Vos sabés que el otro día vos estuviste en el Consejo y la verdad que yo a veces puedo ir o no a las comisiones cuando hay algunas reuniones por falta de tiempo, y la verdad que me felicito a mí mismo por haber ido, porque la verdad que uno escuchándote
uno sacó muchas conclusiones y también preguntas, por eso la invitación esta noche aquí. Y creo que los concejales también aprovecharon mucho el tiempo como para hacerte consultas. Este es un tema de los agroquímicos de vieja data, ¿no? Que se viene hablando hace mucho tiempo. Seguro que sí. Yo creo que desde el momento mismo que se imponen los plaguicidas en el ambiente es que ya generan un cierto escozor. Pero últimamente viene a ser crisis con todo este proceso de la sojización, o trae una cosa, trajo aparejado otra, porque sin lugar a dudas, cuando se siembra tanta soja, tanta es el área sembrada a nivel país, que obviamente se recurre hasta en los espacios más escondidos. Y por ahí, obviamente están en esos espacios periurbanos o en la transición de la zona urbana con la zona rural, y ahí entran los conflictos. Bueno, los que vivimos en esa zona que vos decís, en la parte urbana, periurbana, ¿tenemos que tener miedo? ¿Tenemos que estar preocupados porque uno escucha la mitad del libro y la escucha tu explicación, que es técnica, científica, con una, digamos, con mucho de sapiencia, y vos decís, bueno, ¿tenemos que estar preocupados? ¿Tenemos que estar asustados? Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando, y esta es nuestra propuesta, en conjunto con la Facultad de Agronomía de Esperanza, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que expresarles a ustedes, si tengan la tranquilidad, siempre y cuando las cosas se hacen bien. Claro. El punto es cuándo se hace bien y cuándo se hace mal. Y ahí está el fenómeno por lo cual nosotros, desde este proyecto conjunto con la facultad, venimos a decir que tenemos que gestionar mejor la aplicación de los plaguicidas en esas áreas periurbanas. Y parte de esa gestión mejor incluye el contralor del municipio, claro, o de la comuna. Claro, ahí entra la parte del Estado, donde tiene que controlar. Tal cual. Y lo que pasa es que la gente que nos está viendo dice, no confiamos mucho, ¿se controla, no se controla? Bueno, yo creo, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque el INTA tiene el sector que nosotros hemos denominado el Caso Rafaela, que es un lote de producción de soja que está al norte de Apadiri, sí, y al este del Hotel Campo Alegre, donde está incluida con las normas o la ordenanza por ser área periurbana. De manera tal que tenemos que cumplir con lo que dice la ordenanza 3600. Y eso implica que tenemos que comunicarle al Ejecutivo cuando nosotros vamos a hacer las aplicaciones. Y el Ejecutivo provee de un veedor para que se cumpla con toda la normativa vigente. Y por eso yo me quedo tranquilo, diciendo que estamos haciendo las cosas bien. ¿Ustedes? Al menos, claro, quienes están en relación con esto, yo creo que no hay productor que no se someta a esto. Porque también se habló en tu charla, en las explicaciones que vos diste, corregime si yo entendí mal, es que muchos productores fumigan por las dudas. Por las dudas. Bueno. A ver, por las dudas. A ver, con esto no vamos a cargar las tintas sobre los productores, ¿no es cierto? Para nada, para nada. Yo creo que hubo épocas de bonanza donde el precio de la soja era tan alto que se justificaba y se hacían esas aplicaciones por las dudas. O digamos que aquellos productores que no les gusta correr riesgos, aplican para librarse de ese mal que a lo mejor, de un supuesto mal, pero que en la realidad, y ahí están las investigaciones de INTA y de la academia o facultad, se demuestran que no es para tanto. Entonces, pero eso se necesita conocer. Y ahí empieza a tallar lo que se conoce como el umbral de tratamiento, que es un valor que dicta el ensayo, la ciencia, el experimento. Dice, bueno, conviene tratar un insecto defoliador en soja cuando haya, por ejemplo, 10 gusanos por metro lineal, sí, y tenga la planta en estado vegetativo un 30% de foliación. ¿Y eso quién lo tiene que controlar?
el mismo No, productor. eso no se va a controlar en sí. Eso es un umbral de tratamiento que el profesional de la actividad privada va a determinar y le va a sugerir al productor, mire, cuidado con ese número. Se necesita un profesional idóneo. Exactamente. Entonces, si se decide la aplicación, ahí es donde entra a tallar todo ese proceso de gestión para la autorización y cumplir con ese aspecto legal. Jorge, mucho se habla de 100 metros de exclusión o zona verde, otros hablan de 200 ahí mismo en el Consejo, 50, y vos dijiste, bueno, para mí ni 100 ni 200, nada, o una franjita. Claro. Que ahí algunos concejales... Bueno, justamente es algo que mi especialidad dentro de INTA es el manejo de plagas. Si yo estoy haciendo, y lo vivo diciendo continuamente, si yo, o si se hubiera implementado el manejo integrado de plaga con todas las letras como debe ser, hoy no hubiéramos llegado a esta instancia. Pero eso tiene que haber una política nacional. No necesariamente, tiene que ser un convencimiento de parte de aquellos que están involucrados, de todos los actores que están involucrados en el manejo de las plagas. Pero tiene que haber un convencimiento. De manera tal que si yo estoy convencido de lo que hago, automáticamente centro mi estrategia en el manejo de las plagas en el control biológico. Y si lo hago de esa manera voy a necesitar menos plaguicida. Entonces automáticamente yo me hago fuerte en los insectos que se comen a otros insectos y no en el insecticida, fíjense. Ahora, ¿qué pasa? Como no se logra eso, entonces caemos en la otra variante. El productor no tiene por qué estar capacitado en esto, pero sí el profesional que él contrata. Los profesionales que se contratan, ¿están capacitados, conocen de este tema? Bueno, al menos, a ver, a veces se conoce, pero también por una cuestión práctica o rápida no se hace este proceso, o tal vez porque no hubieron datos que confirmaran que económicamente lo justifica. Ahora lo tenemos y cada vez los estamos más dando a luz. Donde decimos, y esto surgió de la valoración económica del caso Rafaela, donde se justifica hacer el manejo integrado de plagas con la intervención de los monitoreos todas las semanas, sale mucho más barato hacer eso que no gastar en aplicaciones con insecticida. Entonces ahí está lo bueno. ¿Y eso el productor lo sabe? Bueno, es que lo estamos difundiendo. Lo están difundiendo. Lo estamos difundiendo. Del manejo integrado de plagas hace rato que venimos hablando del tema, o sea, hoy en día no se puede decir que no se conoce. Es difícil argumentar en contra de eso. Pero, por cierto, es un problema, no se adopta es un problema a nivel mundial, no se adopta el manejo integrado de plagas, lógicamente porque hay una fuerte presión de la industria que vende el plaguicida. Bueno, vos dijiste algo el otro día y me quedó y lo anoté. Valoración económica. Tiraste algunas estadísticas de 1 a 5 y de 1 a 20. Sí. Bueno, esa es una figura interesante. Cuando uno compara el control biológico contra el control con plaguicidas, el control con plaguicidas genera un retorno de 5 a 1. Por cada peso invertido se generan 5 de ganancia. El control biológico es 20 a 1. Por cada peso invertido se generan 20 de ganancia. Ahora, la diferencia es enorme, es 5 veces o 4 veces. Claro. Pero ¿por qué no se hace? Porque la ganancia del control biológico lo disfruta la sociedad en su conjunto. Es un bien que se diluye. En cambio, la ganancia del otro tipo va directo a una compañía. Y ahí a lo mejor, y entran los dividendos típicos de una empresa. Y hay a lo mejor una menos difusión. La del control biológico, por cierto, que tiene menos difusión. ¿No? Pero por eso, bueno, es algo que nosotros necesitamos tener un convencimiento. Las personas, todo el mundo, todos los actores, necesitamos de charlar, de intercambiar ideas. Yo les aseguro que si todos nos sentamos y empezamos a charlar bien, como se debe, con respeto, Sí. entendernos, Qué difícil obtenerlo en estos tiempos. es difícil obtenerlo,
pero yo soy un convencido porque la historia de mi trabajo en INTA ha sido de que nosotros podemos en esta zona usufructuar de los beneficios del control biológico. Alguien dijo alguna vez que nosotros somos el granero del mundo, etcétera, etcétera. Vos has viajado, has participado de cursos, convenciones en todo el mundo. ¿Cómo trabajan en otros países, por ejemplo Nueva Zelanda? ¿Cómo trabajan en esto? Aquellos países que están en la vanguardia. No, bueno, digamos que también son, y ahí está el problema, también necesitan de muchos insumos, pero también se dan cuenta que tienen que levantar el pie del acelerador, porque en esta situación no se puede más. O sea, tenemos que ser o volver a esa parte del hombre conservacionista, de pensar en ese recurso, de no matarlo, de tener que, tanto que bregamos, que lo que nosotros estamos produciendo ahora con nuestros suelos se tiene que lograr también en las generaciones futuras. Bueno, pongámoslos en práctica también. O sea, una de las formas es trabajando como venimos argumentando nosotros, que es mediante el manejo integrado de plagas. No sé si está bien hecha la pregunta, pero ¿el uso de insecticida es mayor al que debería ser en la zona, en nuestra zona? ¿Han detectado algunos casos o no? Sí. Bueno, obviamente... Sí, es preocupante. A ver, nosotros tuvimos un programa que lo corrimos, que lo trabajamos, no corrimos, que lo trabajamos durante 10 años en conjunto con la Facultad de Esperanza, donde monitoreábamos 48 lotes por campaña, lotes de productores. Lo único que hacíamos es ir a ver qué es lo que hacía el productor. ¿Siempre con soja? Siempre con soja, exclusivamente con soja. Y detectamos que en promedio eran 3 aplicaciones de insecticida. Había veces que se justificaban, la mayoría que no. Entonces... ¿Iban y le decían al productor? Nosotros íbamos a observar desde afuera. Desde afuera. No éramos nadie, claro. Y eso lo dejábamos sentado desde un principio, porque si uno le empieza a hablar, tuerce el comportamiento. Claro. Nosotros queríamos ver qué era lo que hacían. Sí. Y entonces, bajo esas situaciones, detectamos que sí había un elevado número de aplicaciones, lo cual, de nuevo, no hay que condenarlo al productor o al profesional, se está actuando por desconocimiento. Entonces, el tema, ¿cuál es? De nuevo, lo estamos charlando continuamente, la educación. Claro, porque también decían que de nada vale hacer 200 metros de exclusión si después se usa mal, viene un viento sur o norte, y es lo mismo. No hay metro que te alcance para resolver esa problemática. ¿Se han sentado aquí con los ambientalistas de la ciudad? Hemos tenido algunas oportunidades. ¿Se puede hablar? Yo creo que sí. A veces algunos falta la cita, pero yo creo que yo he tenido oportunidades. Yo me siento en confianza con la gente porque nunca les he faltado el respeto y siempre les he ido con la verdad. La verdad, al menos científica del momento. Claro. Porque algunos pueden decir, pero no puede ser que hoy se diga algo y mañana se diga otra cosa. Es que la ciencia avanza en esos términos, va cambiando. Por eso, y siempre lo pongo de manifiesto, recuerdo una vez en una clase estando en Estados Unidos, donde nos pasaron un video donde un productor dijo, escúchenme, en un momento me dijeron que se podía usar los clorados y ahora me dicen que no. Bueno, se evolucionó, se vieron las causas deleterias que tenía el uso de un insecticida clorado y bueno, y se corrigió eso. Ahora, no sé. En aquellos países donde había este problema, ¿se fueron cambiando, se fueron solucionando? Le vuelvo a decir, es difícil, porque nosotros tenemos que torcer un comportamiento. Que viene de años. Que viene de años y supuestamente debería ocurrir un cambio generacional. Por eso nosotros apostamos a los chiquitos ahora, porque digamos que los productores de antes tal vez están en sus últimas etapas de producción y son los que están delegando en los hijos, pero son hijos grandes ya también.
Y son los chicos que tienen que venir con una nueva idea. Así como los chicos nuevos tienen esa idea del cinturón de seguridad en el auto, tienen esa idea de poner las pilas en su lugar para descarte, el papel ahí. Esos son los que van a decir el día de mañana, tenemos que cambiar este mundo, porque si no, no va. Jorge, me queda muy poquito tiempo, pero ahora ¿no hay que comer más carne? ¿O tenemos que seguir comiendo carne, pero también tenemos que comer con bichitos? Hay un artículo en el diario La Opinión. Sí, está bien. Eso fue a raíz de una disposición de la Unión Europea donde se autoriza la producción de insectos para consumo. Con ensaladita, todas esas cosas. Tal cual. Con la denominación de insectos como alimentos nuevos. ¿Tá? ¿Por qué alimentos nuevos? Porque ya venía siendo permitido desde mucho antes. Lo que pasa es que eran como si fueran especialidades antes. En cambio ahora ya se los autoriza a las empresas para que empiecen a producir en forma masiva. ¿Qué clase de insectos, por ejemplo? Podría hablar de... El más común y que se menciona es el grillo, pero puede haber... El grillo, mi mamá decía que no había que matarlo porque traía mala suerte. Ahora bueno, se puede comer. No, esas son creencias. Sí. A ver, no pasa nada. Son todas... ¿Y esto en Europa está ya No. Recién ahora, incluso cuando salió esta disposición, a raíz de esa entrevista que me hicieron en Diario Clarín también, yo tuve que nutrirme un poco y salí y encontré un correo electrónico de una empresa española, le hice la consulta, me respondieron ese mismo día y me dijeron, no, estamos en las etapas iniciales, no estamos avanzando todavía. O sea, es muy reciente el tema. Jorge, muchas gracias. ¿Dónde estudió? Bueno, yo estudié agronomía en Esperanza, pero después hice el maestría y doctorado en entomología en la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos. Bueno, ¿es cierto que se va a jubilar o no? Algunos dicen, no, por favor, sabe mucho. Es cierto porque, digamos que a la brevedad estaré cumpliendo los 65 años y trabajando en una institución pública no se da el plazo de la extensión, así que sí, es cierto, me voy a jubilar. Gracias por darnos esta explicación magnífica. Gracias a ustedes. Ya volvemos. Pensando en tu futuro, Universidad Católica de Santiago del Estero. Nuestra propuesta, tu elección. Abogacía, contador, licenciado en Administración, Turismo, Psicología, Ingeniería en Informática, técnico universitario en Diseño Gráfico y Periodismo, licenciatura en Comunicación Social. Concepto E, transformando tus espacios, amoblamientos de diseño para tu oficina y hogar. Muebles a medida, mesas y sillas de diseño, sillones de living y exterior. Boulevard Roca 611, teléfono 504-810, 504-881. Letreros R-Suil, experiencia en el rubro de la comunicación visual. Carteles ruteros, luminosos, corpóreos, gráfica autoadhesiva, iluminación LED y neón. Letreros Suil. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale,
Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Después del ingeniero Frana, la verdad que es un placer enorme, el viernes charlamos con Carlos Tartaglia y con Gerardo Fassi por el tema Malvinas, dos excombatientes que estaban o que estuvieron en el portaaviones 25 de mayo. Y hoy pensábamos con la producción repetir una parte. Pero en la celebración del 2 de abril, en la Plaza Malvinas Argentinas, aquí en la ciudad de Rafaela, me encuentro con algo que la verdad que para mí fue muy fuerte, pero muy fuerte, y le tengo que agradecer a Ana Rosa Fontaneto y a Jesús Romero. La verdad, bueno, recién estábamos charlando fuera de cámara y la verdad que nos llena a todos los que formamos parte de Cablevisión. Es la segunda nota que das. La segunda. Tercera. La segunda conmigo en la radio y la tercera ahora. Bueno, ¿cómo es la historia? Jesús Romero es un excombatiente que estuvo allá en Malvinas, que llegó el 8 de abril, y Ana Rosa Fontaneto, en ese momento 16 años, alumna de la escuela normal. Bueno, escribió una carta. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, nos habían publicitado, lo daban en los medios y en la escuela, la posibilidad de escribir una carta a los soldados que estaban en Malvinas. Y como yo siempre fui muy inquieta, me gustó mucho la idea, aparte me gustaba mucho redactar. Así que bueno, escribí una carta y la envié a Malvinas. Y bueno, demoró un tiempo, la cosa que yo no recuerdo exactamente el tiempo que me demoró. Y bueno... ¿Cuánto demoraste en hacer la carta? No, yo me senté y en una tarde la escribí. Sí. Le conté cómo era mi vida, una vida de una chica de 16 años, hace tanto tiempo, nada que ver ahora, cómo estaba compuesta mi familia, cuáles eran mis anhelos. Y preocupada por lo que estaba pasando en el sur, por lo que uno sabía por porque televisión. Estábamos, claro, por todo lo que veíamos a través de los medios. Y bueno, y después de un tiempo tuve la sorpresa, un día que llegó de la escuela, que había recibido una respuesta. ¿Cómo fue conseguir esa dirección, digamos, para mandarla? Yo no me recuerdo si me la habían pasado por televisión. Pasaban los datos y uno escribía a determinada dirección. Lo que sí recuerdo es que no se podían poner datos de la guerra, porque sabíamos que había un tipo de censura, sí, y que ellos abrían tal vez las cartas. Así que bueno, le conté cómo era mi vida. Y la mandaste y decir, bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y después de un tiempo obtuve una respuesta. Bueno, y Jesús, que hoy es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias, hoy es tu cumpleaños. Bueno, ahí estamos viendo la carta, la respuesta tuya. Sí. Esa es tu carta. Esa es mi carta. Que le escribiste. A ella sí. Bueno, vos sos de Tandil. Yo soy de Tandil. Nacido en Mar del Plata, pero de chiquito en Tandil. Bueno, llegaste allá el 8 de abril. El 8 de abril en Malvinas. ¿Dónde estabas? ¿En Puerto Belgrano? En la compañía de ingenieros anfibios en Puerto Belgrano. Que tu jefe fue... Giachino. Que fue uno de los fallecidos. El primer fallecido. Sí. Bueno, a ver, contale cómo fue ese momento de la carta, ¿por qué la recibiste vos? Porque cuando llegaban cartas a soldados que no recibían por un tiempo carta, ellos agarraban y repartían quién no tiene carta y levantaba las manos y te daban, tomá y contestala. Podía contestarla, contestaba, el que no, por lo menos para leer algo como para incentivarnos a nosotros, de que hay gente pensando en nosotros. ¿En qué momento la recibiste? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche? Mirá, la recibí, no me acuerdo, me parece, pero yo creo que a la tarde, después de comer, algo de eso, viste que estábamos medio tranquilos. Sí, y te pusiste enseguida a contestarla. Y en una hoja, como veíamos recién, distinta, no una hoja común de cartas. Claro, en porque ese no tenía. Se escribía todo. Claro, se ponían en cartas, en papel de carta de allá de las Islas Malvinas, nos daban y escribíamos ahí. A mi mamá ha tenido esas cartas que dice aerolínea, no sé cuánto, no me acuerdo, te digo la verdad, no me acuerdo. Y entonces no tenía y escribí en esas hojas de una libretita que yo tenía y bueno, ahí le hice como 7 cartas. ¿Y qué le contestaste? ¿Y qué le dijiste en ese momento? Le conté todo lo de mi vida.
qué hacía cuando estaba de civil, si hacía deporte. No le conté nada de la guerra. Nada de la guerra. No, nada. Y, a ver, vos eras un chico, como todos los chicos de Sí, esa edad, que estaban sí. en Tandil, Sí, que 19. tenías sueños, que habías estudiado, que querías Sí. hacer qué en ese momento. No, yo estudiar no estudié. Sí. Después estudié, pero yo salí a trabajar, de chico nomás. De los 14 años salí a trabajar y tuve que dejar de trabajar por el servicio militar. ¿Cómo está conformada tu familia? Y son mi señora y 3 hijos. Y tenés hermanos también, me decía. Tengo hermanos. Yo les cuento a la gente que nos está mirando que del otro lado de cámara está mamá, ¿no? 75 años, Ana María, y que me decías vos Sí. que todo lo que vivió, todo lo que padeció, Sí, todo sí. lo que sufrió. Sí, peor que nosotros. Porque nosotros estamos allá y estamos esperando que que vinieran los ingleses, que se terminara cuanto antes. Y bueno, pero vos pensás en tu familia que también está sufriendo. Ella sufrió, ella la encontré re flaca, que a veces, viste, después te ponés a pensar y vos decís, mirá vos lo que sufrió. Ana, cuando recibiste esa carta, ¿qué sentiste? Una alegría inmensa. Me acuerdo que la había llevado a la escuela para que la vea la directora, que en esa época era Clides Bruera. Y bueno, fue bárbaro. Una emoción muy grande. Y me imagino que seguiste más de cerca todo lo que pasaba, ¿no? Sí, sí. Aparte yo tengo un hermano mayor que tiene casi la misma edad que él se había salvado por número bajo, pero tenía compañeros y siempre estaba en incertidumbre por si llamaban a algún compañero o algún amigo de él. Y bueno, también muy pendiente porque aparte estaban todos los medios, estábamos todos involucrados en eso. Jesús, a partir de esta carta, de esta relación, ¿cómo fueron los días allá? Porque mucho se ha hablado. Vos llegaste el 8. El 8 de abril. Sí. 6 días después de la toma. De la toma, sí. Fueron en avión. Fuimos en avión, de noche Vos llegamos. estabas en el comando. En la compañía de ingeniero anfibio. ¿Y digamos, cuál era su especialidad o qué es lo que Era hacía? ir reconocer el terreno y a colocar bombas. Y a colocar bombas. Bombas para que el enemigo no avance. Y mientras estaban En la costa. haciendo el servicio militar, yo lo hice en la escuela de buceo en Mar del Ajá. Plata, pero Sí. nunca buceé. Sí. Pero ustedes, por ejemplo, ¿estaban capacitados? ¿Sabían colocar bombas? Sí, teníamos la ¿Habían estado instrucción. entrenados? Sí, instrucción, inclusive fuimos a un encuentro que se hace con otro país que hacen Antes de la desembarcos, guerra, claro, sí. que hacen desembarcos y eso, y se hace como si fuera una guerra. ¿Y cómo fueron esos días? Cuando vos llegaste, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué...? Y a con qué trabajar, situación? teníamos que trabajar la tierra, teníamos que hacer las casamatas para esperando a los ingleses. ¿Y cómo fue el contacto, o si lo tenían o no, con los que ya vivían en ese momento en la... No teníamos contacto. No tenían No, contacto. no. Nosotros, los jefes nuestros nomás. ¿Y qué sabían ustedes de la guerra? ¿Sabían algo de lo que pasaba aquí, en el continente, digamos, en el país? No. Nada. No. Se podía llegar a hablar acá porque había radiooperadores que hablaban con la ciudad de cada uno, más o menos así, y te decían cómo están, bueno, pero no podíamos hablar mucho. Vos llegaste el 8 y fuiste uno de los últimos en irse. Sí, 72 días estuve en Malvinas. 72 días. Sí, tuvimos prisionero también, ¿Prisionero cuánto tiempo? y 2 semanas, más o menos. ¿Cómo fue ese trato cuando resultaron prisioneros? No, buena, por parte de los ingleses no tengo que decir nada. Bien. La verdad que uno emociona escuchar todo esto, ¿no? De alguien que estuvo allá, y que ha formado una familia. ¿Cómo fue después? Pasaron 36 años ayer. ¿Cómo fue esa decisión, esa idea de decir, che, yo lo tengo que encontrar? Siempre estuvo la inquietud de buscarlo, pero bueno, yo era chica, terminé la secundaria, me fui a estudiar afuera, después me casé, esa carta cuando me mudé me la llevé, cada 2 de abril mis hijos llevaban esa carta a la escuela para que todo el mundo comparta la experiencia, y bueno, siempre estaba la inquietud, pero yo nunca me animaba a buscarlo, porque primero no sabía si estaba vivo, y me preguntaba por qué él no me buscaba a mí también. Le digo, a lo mejor él no tiene interés en conocerme. Y bueno, hasta Perdón, aquí. ¿Y vos te habías olvidado de esa carta? ¿Nunca tuviste tu intención de decir,
busco a alguien que me escribió. Pero sí, pero no... Yo me olvidé después. Claro. Después de la guerra no trajimos nada, nos vinimos con el overol puesto nada más. Y yo no tenía ni dirección, nada. Claro. A no ser claro. que sea muy... ¿El nombre te acordabas o no? No, Claro. no, nada. Ni, Después ni que pasó... era de Rafael. No, nada. Sí, a lo mejor en la memoria. En la memoria que yo recuerdo- escribí, sí. Sí. Yo escribí a una chica. Fue la única carta que La única, recibiste, la única carta de alguien distinto a mi familia. distinto a Sí, tu sí, familia. sí. Bueno, y seguimos con eso. Claro, porque yo le había contestado una carta a Vos le él, contestaste. pero él no la recibió porque ya terminaba el terminó, sí. conflicto, entonces Sí. por las fechas no la recibió. Y bueno, mi marido el año pasado estaba mirando un programa donde se vio un encuentro muy, o sea, similar al nuestro, y bueno, decidió buscarlos. Me dice, bueno, vamos a buscarlos. Entonces se contactó con Carlos Tartaglia, el presidente del Centro de Combatientes de acá de Rafaela, y le dijimos, bueno, teníamos el nombre y todo, buscamos la carta, a qué compañía pertenecía, y él nos dijo, mira, está vivo, sigue viviendo en Tandil, nos dio un número de teléfono, lo empezamos a buscar, pero bueno, no lo pudimos encontrar, y bueno, y a través con la ayuda de mi hija, de un primo y de mi marido, No fue fácil encontrarlo, No. hablaron con muchos, me decían. claro, lo buscamos, mi hija lo buscó en ¿Hay Facebook. muchos Romero en Tandil? Sí, hay unos cuantos. Claro, mi hija lo buscó en Tandil. Inclusive, perdón, Sí. inclusive a mí me salió en el Facebook Rosa Fontaneto y la borré, ni la conocía. Claro, Claro, porque mi mira, hija le enviamos una tu hija. solicitud de amistad con mi hija, pero Ni él la no la leí, respondió ni la leyó. Ni la leí, nada. Y bueno, entonces empezamos a buscar en la guía Romero y hasta que, bueno, dimos con el presidente del Centro de Combatientes de Tandil, mi marido habló con él y bueno, y él le dio el teléfono, el celular de él, entonces mi marido se contactó con él Con y él. habló por teléfono con él primero. Cuando escuchaste la voz de un hombre y que te dijo, Sí. entonces yo soy el esposo de... No, un escalofrío. Me agarró un escalofrío y digo, ¿cómo puede ser después de 34, 35 años que me escriba alguien que yo le había escrito antes? Que te llame Que alguien. me dice, claro, sí. sí. Y ahí enseguida Y ahí enseguida quise hablar con ella. Claro, y ahí, Sí, bueno, yo después le empezamos a escribí. hablaron por teléfono. Sí. No, hablamos por WhatsApp, me parece, Por la WhatsApp. primera vez. Ah, por Empezamos a WhatsApp. hablar por WhatsApp. Por Toda la WhatsApp. vida hoy pasa por WhatsApp. Claro, todo por WhatsApp. Todo Claro. por WhatsApp, sí. Y como bueno, 2 y horas empezó estuvimos escribiendo. escribiéndonos y contándonos la vida de nuestros hijos y cómo era nuestra Con vida. mucha emoción. Sí, increíble. Yo emocionado Increíble. por el tema de la carta, que sí, ¿cómo la podés guardar 34 años? Qué significativo para ellos, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue el primer encuentro? Vos creo que vos No, viajaste el primer encuentro fue cuando él vino en julio con la esposa y vinieron a conocernos. con tu esposa. ¿Hijos Sí. me dijiste cuánto? Tengo 3. Y con perfil bajo. Porque Sí. Vino acá. ¿Y cómo fue ese encuentro? Me imagino. Fue hermoso. Sí, fue muy Fue lindo. hermoso, fue muy emocionante. Y es como nosotros, nuestra relación de amistad es muy fuerte, es como si nos conociéramos Son de de toda la años, vida. de hace 34 años, ya se di cuenta que... Claro, que la conocías hace Que la 34 años. sí, que vos le sí. contaste toda tu vida. Toda a mi alguien vida, que, todo. Sí, alguien sí. que no conocías. ¿Sí? Sí, no, es Igual increíble. que venirme yo de allá de Tandil a la casa, yo digo, yo voy a tu casa, yo quiero hablar con vos. Aparte, y- nosotros lo invitamos a que se hospede Sí. en mi casa sin conocerlo. Sí, O sea, sí. porque después sí No, me hablábamos por teléfono, pero Sí. sin y nos hacíamos videollamadas con la esposa, Sí. con él, con los hijos, y ya a través de Facebook ya también nos fuimos conociendo todos, pero sin conocerlo, los hospedamos en casa y bueno, fue ¿Y qué dijo tu hermoso. familia? ¿Qué dijeron tus hijos cuando Ah, lo mis vieron? hijos están Porque maravillados. tu hija llevaba la carta Claro. cada año al colegio. Mis hijos ambos están maravillados, lo aprecian mucho a él, están muy fuiste a contentos. Tandil? Y después yo fui en octubre a Tandil, que es una ciudad hermosa, que me encantó. También fui a la casa, me atendieron espectacular, la pasé re bien, no, es muy lindo. Jesús, ¿cómo fue tu reinserción cuando volviste de allá? Sé que no la pasaste, que no fue fácil al comienzo. Al comienzo fue difícil. ¿Sentiste, esta pregunta ya te la hice Sí. recién charlando Sí. fuera de cámara, ¿sentiste el rechazo de parte de la sociedad? Sí, mucho. ¿Y por qué crees que se dio eso? ¿Qué sé yo? Porque es incomprensible. Sí, porque yo iba a pedir trabajo y le decía que era veterano de guerra y me decía, no pongas nada que sos veterano, pues están todos locos ustedes. Y entonces... ¿Y vos qué sentías en ese momento? ¿Una gana de agarrar una Impotencia, silla? sí, una impotencia total. Lo que pasa es que yo... Porque ustedes, Hay gente pusieron la vida por Claro, nosotros, ¿no? sí, Y sí. muchos, 600 y pico, que se inclusive quedaron, nosotros no es que quisimos ir, que nos llevaron. Lo llevaron. Nos llevaron directamente. ¿Y después cómo fue? ¿Entraste, fuiste en bombero, trabajaste? Entré bombero, sí, estuve trabajando ahí
13 años. Y me decía recién que es un tema difícil, complicado, porque, por ejemplo, que con tus hijos lo hablas muy poco. Mirá, recién ahora que estos chicos son más grandes, bueno, el más chico tiene 20 años y recién es como hace 1 año o 2 años atrás, recién me están preguntando, o ellos se están enterando. Lo que pasa es que el veterano es medio raro que te hable, que te cuente todo. Ya te digo, yo el año pasado recién hice una nota a una chica que justo era el Día del Padre y dice que mejor invitar a un papá veterano de guerra. Y bueno, y me invitaron a mí y bueno. O sea que tenemos el orgullo Sí. de decir que la segunda y la Sí, tercera sí. nota las has hecho Sí. con nosotros, conmigo. Con ustedes, sí. En estos 36 años, ¿qué le dirías a esa gente que los mandó a pelear? Yo no soy rencoroso ni nada. Se armó una guerra y alguien tiene que mandar. Ustedes están haciendo un servicio militar y ya te digo, no. Claro, Si es fueron. así, fuimos y fuimos. ¿Y fueron cuando salieron, fueron engañados? ¿No sabían a qué iban o sabían ya desde No, que partieron? No, ya sabíamos, sí. Sabíamos, pero que se iba a armar tanto, no, pero que íbamos a un posible enfrentamiento. ¿Y tuviste tiempo digo así porque la veo a la madre detrás de cámara que está emocionada, ¿tuviste oportunidad de despedirte de tu mamá? Cuando vos estabas en Puerto Belgrano, ¿ustedes vivían en Mar del Plata? No, vivíamos en Tandil. Vivían en Yo Tandil. vivía en Tandil, sí. O sea, ¿tuviste oportunidad de hablarle por teléfono en ese momento las comunicaciones? Vos no eran sabés como que yo había venido, me parece, había venido a pasear ahora? A Tandil, sí. a Tandil, un franco, y bueno, después ya yo justo iba a salir para el día del cumpleaños mío, que es hoy, un 3 de abril, y el 8 nos llevaron, así que no pude salir y no hasta el final de la guerra no. Bueno, No, yo les tengo que agradecer que hayan venido. Es un La verdad que, placer. sinceramente, ayer cuando me enteré no dudé un instante. Tengo que agradecer a la flaca, a Marcela Samano, porque fue ella que me dijo, me contó algo así, me tenés que sacar una foto. Y yo cuando entendí bien, lo primero que le dije, te tengo que agradecer a vos Jesús, primero No, por no. venir, porque sé que no sos muy adicto a esto. Sí, sí, sí. Y después por decirte gracias. ¿Qué más se le puede pedir a alguien que dio la vida por nosotros, no? Ah, está bien, gracias a usted. Y que estás bien, Sí, y sí, que gracias a Dios. podés hablar, Puedo y hablar. formaste una vida, formaste una familia. Sí, 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 gracias a Dios. ¿Qué es tenerlo al lado? ¿Qué es tenerlo junto, compartir 3 o 4 días, salir a pasear, comer algo? No, es maravilloso. O sea, es algo que me cambió mucho la vida en cuanto a los valores, a replantearme un montón de cosas, a sentirme mal porque tal vez era una fecha que yo no tenía muy en cuenta, como el resto de los argentinos. Nunca le dimos tal vez el valor que se merece. Y bueno, después que lo conocí a él... Creo que con el paso del tiempo se le ha ido más se le ha ido importancia, dando ¿sí? cada vez más importancia, Sí, sí, sí. gracias a Yo, Dios. por ejemplo, lo charlábamos antes, el acto de ayer fue un acto muy emotivo. muy emotivo, Mm. muy lindo, donde tuvieron la participación los que tenían que participar, Sí, ¿no? exacto. Sí, sí. Realmente es algo que te llena el alma, porque haber encontrado a una persona y ayudarla en cierto modo porque a él no le gusta hablar mucho el tema y a que se conozca un poco más y ayudarlo a él como persona, hace muy bien. Bueno, yo voy a hacer algo en vivo que no se debe, te voy a pedir esa carta porque la quiero tener en la mano, ¿no? Porque esto es historia, ¿no? Un sobre ya está amarillento, Sí, ¿no? sí. Amarillento. La letra. Y la letra, ¿no? La Ana letra. Rosa Fontaneto, Constituyentes tanto, Rafaela Santa Fe. Esto es que tiene un valor terrible. Sí, sí. Un valor terrible. ¿Con qué? Te voy a hacer una pregunta, se me ocurre ahora. ¿Con qué le escribiste? ¿Con un bolígrafo? ¿Con una lapicera? Sí, con, sí, una lapicera, una lapicera. con una Sí, sí. lapicera. No me pregunté la marca porque... Sí. Sí, era una ¿Y lapicera. tardaste mucho en No, en escribirla? Un ratito. Una noche me puse, estaba tranquilo y me puse a escribir, Bueno, contarle toda mi historia. Yo quiero brindar por vos. Se dice que es con agua, así que hay que brindar 2 veces. Gracias. Primero, Bueno, por tu cumpleaños. gracias, ¿eh? gracias. Vamos a brindar 2 veces. Y después por lo que hiciste, ¿no? Gracias. Por la fuerza que tuviste de ir a pelear allá, seguramente con mucho susto, con mucho Sí, miedo, con mucha sí. incertidumbre, y después poder reinsertarte aquí, ¿no? Bueno,
Gracias por Muchísimas venir, Gracias. Y ojalá nos podamos ver Gracias otra por vez. la invitación. No, al contrario, y feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, ya volvemos. Clínica Nacer. Clínica Nacer, Pueyrredón 72, Rafaela, Santa Fe. Cadel, excelencia y calidad en uniformes escolares. Sanidad, industria, comercios, magisterio y gastronomía. Guardapolvos, primera comunión. 42 años vistiendo de blanco a la ciudad. Irigoyen 301. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Hotel Campo Alegre, un lugar para disfrutar. Catering propio. Hotel Campo Alegre, ruta 34, kilómetro 224, a solo 10 minutos del centro. Bueno, después de la nota con Jesús Mendi y con Ana Fontaneto, la verdad que me ha movido mucho, ¿no? Es una historia de vida terrible, terrible, y el orgullo que haya estado aquí en los estudios de Cablevisión Rafaela. Bueno, ahora estoy con un amigo. Volvemos a hablar algo relacionado con el campo, lo hicimos con Jorge Frana al comienzo del programa. Un amigo de años. Arcadio Zapino, ¿cómo anda? ¿Bien? Pero muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, sí. antes que me olvide, mándele saludo a su señora esposa. Bueno, muchas gracias. A su señora esposa. Te aprecio Que la mucho. quiero mucho y la aprecio mucho. Bueno, ¿qué momento del campo, no, Arcadio? Porque siempre o llueve mucho y están con el agua que no pueden salir, o no llueve y estamos padeciendo una de las sequías más grandes de los últimos 50 años, ¿puede ser? Exactamente, pero aparte no te olvides que venimos de 2 inundaciones tremendas, Sí. donde nos afectó, o sea que la situación de los productores es bastante delicada por todas las contingencias climáticas que se produjeron en los últimos tiempos, o sea que el cambio climático nos pegó muy duro. La actual situación del campo, de los cultivos, está mala, o sea que hay ¿Se puede hablar ya, perdón, ¿no?, de pérdidas millonarias? Exactamente, eso te quería decir. Sí. Se calcula entre 15 y 20 millones de toneladas que se pierden en todo el país entre soja y maíz. Imagínate qué montos significa que no va a ingresar a las arcas ni del Estado ni a los bolsillos de los El Estado se productores. tendría que preocupar mucho. O sea que por eso misma razón te digo que el Estado Las no economías puede regionales. desentenderse de estas contingencias climáticas y tiene que salir a buscar una solución para los productores, que después vamos a hablar de este Sí. tema y que las hay. Pero te sigo hablando de la actual situación del campo, es bastante delicada porque la soja está prácticamente, los rindes que se están obteniendo son muy pocos, no va a alcanzar ni para los gastos, tanto de la soja como del maíz, pero aparte tenemos un problema con el trigo, o sea que acá si no llueve en el otoño entre 150 y 200 milímetros, que se haga, que el perfil, ¿no es cierto?, de los suelos se humedezcan, va a estar muy complicado para sembrar trigo. Imagínate, bueno, invierno seco y frío. Bueno, por ejemplo, me decían ayer o antes de ayer que una empresa láctea aquí de Rafaela, en Salva, Saputo, tiene 600.000, 700.000 litros menos. Exactamente, y lo que puede llegar a seguir cayendo, porque acá no hay lluvias, fíjate vos, con las tormentas, ni anuncios hay siquiera. O sea, estamos ante un problema que no sabemos cuándo va a llover.
Y entonces es un grave problema lo que está pasando. ¿La sequía es en todo el país o es más fuerte aquí en nuestra zona? No, yo estuve hace 15 días en Buenos Aires, la reunión de la Federación de Acopiadores, que están representando todo el país, y el problema es son todas las provincias ricas, o sea, empieza con La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, todos decían lo mismo. Cada vez que tomaba la palabra uno para hablar de la situación de su zona, decía 2 inundaciones y una sequía. Imagínate vos que eso es lo más grave, que es general. Claro. Imagínate la cantidad de dinero que no va a entrar a las arcas de la nación y, como te decía, a las arcas y a los bolsillos de los productores, que va a haber muy pocas inversiones en herramientas y todo. Imagínate cómo repercute en la zona, en el comercio y en todas las actividades. Claro, porque acá no solamente tenemos que decir, bueno, grano, maíz, soja, sino de la leche también, ¿no? Sí, leche y carne, o sea, leche que y carne, todo afecta. todo completo. Yo no me hablo mucho de la lechería porque no es mi especialidad, pero yo tengo tambo y sé lo que estamos viviendo. ¿Qué paliativos se pueden encontrar para esto? ¿Qué se puede hacer? Porque el productor, vos recién decías, bueno, hay pérdidas. Millonarias. Ya está ahora las pérdidas. ¿Qué se puede hacer para prevenir eso? Para prevenir, sí, hoy no se puede hacer más nada. No, hoy nada. Fíjate que hoy estoy leyendo en los medios, en los diarios, donde están haciendo la emergencia agropecuaria. Sí, pero eso es una solución muy pequeña. Acá la solución que hay es el seguro multirriesgo. Seguro multirriesgo. En eso estamos trabajando. Siempre se habló alguna vez, así, pero muy por arriba. Acá nosotros estamos asegurados, tenemos seguros de granizo. Ahí está, a eso es lo que... Y piedra, que sale más o menos un 3% de la suma asegurada, que la mayoría de los productores lo hace. Pero con eso no alcanza. En Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en Chile, existe el seguro multirriesgo, que no es nada de otro mundo, no es una cosa imposible de hacer, y yo no sé por qué la Argentina no está en la agenda. Nosotros estamos trabajando mucho en este tema, porque creemos que es la única solución que hay, que vos tenés que asegurar, aparte de la piedra, sequía e inundaciones. Entonces vos, pero hoy existe a lo mejor en algunas compañías de seguro que lo están haciendo, pero es inviable, los costos son tremendos. Entonces, ¿qué necesitamos? Por eso te decía que el Estado no tiene que desentenderse de las contingencias. Estamos hablando ya de una ley marco o de algo marco. Pero acá vos tenés que subsidiar, como se hace en todo el mundo, las primas. O sea, si hoy una prima te cuesta un 3%, el gobierno tendría que darle un 3%, o sea, ¿de dónde salir? ¿Y dónde sale? De la retención de la soja. Fíjate que nos están sacando un 30%. Yo no estoy pidiendo, ¿no es cierto?, que el gobierno nos subsidie, que nos regale nada. Simplemente que nos saque de lo mismo que lo estamos aportando. Hoy nos están sacando casi el 30% de la retención de soja. Y una parte de esas retenciones tendría que volcarse para subsidiar las primas, ¿no es cierto?, para que los productores puedan asegurar, como te digo, todas las contingencias. Y eso vos me decís que hay algunas compañías de seguro que lo tienen o empezaron a trabajar y otras no. Mirá, hoy a raíz de estos problemas, yo te digo que es lamentable que tantos años que han pasado y vos viste muy pocas veces hablar de este problema. Sí, sí. Y ahora parece que el ministro de Agricultura ya se está reuniendo, lo están poniendo en la agenda de sus prioridades, y reuniéndose con las compañías de seguro para ver cómo. Yo te digo, yo no sé cuánto dinero, cuánto hace falta, pero si el productor tiene que pagar hoy un 5%, ¿no es cierto?, de una suma asegurada para asegurar sequía e inundación, y el otro, vamos a decir, 5% o 3%, que no sé, porque esos son números que tienen que hacerse entre el Estado y las compañías, entonces un 8 o 9% y vos asegurás todo. Entonces se te terminan los problemas. Y han charlado, vos decías que están trabajando, han tomado contacto con el gobierno y han charlado, por otra parte, con las compañías de seguro. ¿Ellos cómo lo ven? ¿Lo ven viable? Bueno, lo ven viable, pero todavía hay que armarlo. El problema es que se demora mucho tiempo en armar algo que es urgente. Como dijiste vos, ahora el daño está hecho. Ya está hecho, ya está. Y con las emergencias agropecuarias no solucionamos. Y eso sumado a que el productor, en general, estoy diciendo,
tiene crédito, tomó préstamos para paliar la situación de las inundaciones. Pero ¿qué te parece? Por eso te digo, venimos con Claro. con 3 catástrofes seguidas. Sí, y Que después no sabés cómo te la y te gente nombro está endeudada. te nombro una más, 12 años del kirchnerismo. Bueno, eso es otro tema que me gustaría tocarlo porque realmente dentro de todas estas desgracias, ¿no es cierto?, el ánimo de los productores es bueno. Claro. ¿Por qué es bueno? Después de 10 años de maltrato, hoy, Mucho maltrato. mucho maltrato, nos han maltratado mucho, nos han hecho mucho A partir daño. de esa famosa 125 es como que lo quisieron poner de rodillas Pero al campo. sí, nos han querido poner de rodillas, lógicamente, y lo han logrado, no lo han logrado, pero nos han hecho muchísimo daño. Pero ahora, por lo menos, nos sentimos valorados. Ahora tenemos con un gobierno que nos escucha, que nos atiende, y un gobierno normal, que eso nunca tenía que haber sucedido lo que sucedió. Tener una lucha de 10 años, o sea, ponerte en contra de un sector productivo y creador uno de los motores más importantes que tiene el país. que tiene la Argentina, fue una estupidez grande como una casa. Bueno, eso por suerte, ya te digo, durante toda esta desgracia el ánimo del hombre de campo está intacto, o sea que en la medida que el tiempo lo acompañe va a seguir sembrando y va a seguir produciendo y no te preocupes que no va a haber muchos problemas. Arcadio, dentro de la agricultura, que es tu tema, si tomamos la ganadería y tomamos la lechería, ¿cuál de los 3 sectores está mejor llevando esta situación o cuál está mejor en general? Más allá de que vos conocés puntualmente uno. No, mirá, los 3 sectores son importantes. La lechería en este momento es algo que yo veo que me está sucediendo a mí, lo sufro en carne propia, hace 6 o 7 meses que no aumenta el precio de la leche. Están trabajando a pérdida. Pero obviamente, imagínate, 6 meses que no te aumenta la leche, y aumentó todo, y mucho más de la inflación, ¿no es cierto?, normal de un 15, un 20%, porque los granos a raíz de esta sequía que afecta, o sea, el problema de la Argentina afecta al mundo, claro, afecta a Chicago, afecta a todo. Nosotros somos los proveedores de harina de soja más grande del mundo en Europa. Imagínate vos la repercusión. Claro, al bajar la producción. Al bajar, o sea, sobre todo la faltante de harina, eso, porque 10 millones de toneladas, 15 millones de toneladas al mundo no es tanto, ¿no es cierto?, de los 200, 300 millones de toneladas que se producen. Pero como nosotros somos los proveedores por el complejo sojero que hay en Rosario, no hay en ningún lugar del mundo, y ahí a todas las sojas se la muele y salen las proteínas que van a Europa para hacer los alimentos balanceados y alimentar. Bueno, eso afecta a los precios. Las sojas aumentaron, los maíz, los granos aumentaron mucha plata y afectó a los insumos del tambo, ¿no es cierto? El tambo hoy tiene un alimento balanceado caro, el pele de soja es caro. Si no tenemos pasto todavía. Imagínate vos, y un precio, todo eso aumentó un 20, un 25%, y la leche no aumentó. Imagínate la situación de los productores. La carne ya realmente es otro tema, ya un poquito menos, también, pero también la carne no ha aumentado mucho, está bastante complicado porque ya te digo, tenemos, lo más preocupante en la Argentina es que tenemos una inflación. La inflación es un tema que no lo podemos solucionar tan fácil y eso nos afecta a todos. Arcadio, no tengo mucho más tiempo. La última, con este tema, volviendo a los temas paliativos, ¿qué crees que se puede hacer dentro de pocos días con vista al futuro? Mirá, yo lo único que nosotros estamos trabajando, ya te digo, en esa reunión en Buenos Aires lo pusimos, yo hablé la vez pasada tengo un amigo que es Atilio Benedetti, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Comisión de Agricultura, le toqué el tema, digo, movelo, porque es el tema que hay que hacer, o sea, pero lo que me preocupa es que no lo veo, ¿cómo te puedo explicar? En todos los medios. El otro día salió en La Nación, en la parte editorial, un artículo muy lindo sobre este tema que estamos hablando ahora, o sea que ya se ve que el problema está instalado. El problema es que hay que buscar la solución. Y yo tengo 5 minutos, te cuento una anécdota que me sucedió. 5 minutos no, 30 segundos. No, 30 segundos. Sí. Fuimos a Estados Unidos después de la famosa sequía, ¿te acuerdas? Que la soja de $200 se fue a $600, sí. Fue el problema en la época de la 125. Cuando nos querían poner, ¿te acordás? Las retenciones sí. móviles, que en ese momento nos sacaban el 60% sí. de nuestra producción. Por eso te digo que todavía sabés cómo sacamos por la herida todavía.
Y entonces vamos a visitar un productor y le preguntamos qué le había pasado con la sequía. Y dice, mira, nunca me fue normalmente igual que le hubiera pasado. ¿Por qué? Entre lo que cosechó el señor, que por él cosechó 700 kilos sobre 2.500, lo vendió casi al triple de lo que valía, más el seguro multirriesgo que le cubrió su padre. El tipo salió, o sea, en Estados Unidos no te dejan quebrar a ningún productor y acá en la Argentina tampoco el Estado puede dejar quebrar a un productor por un problema climático. Eso es lo que tenemos que luchar y seguir peleándola hasta que alguien... Pero aparte, yo te digo, no es nada complicado ni nada difícil. Es una cosa que, lógicamente, nosotros no estamos capacitados, pero hay gente que las compañías de seguro y el Estado lo tienen que encontrar la solución. Gracias, Arcadio. Lo vamos a seguir este tema. Gracias a ustedes. Ya volvemos. Rafaela es tu vida y la de todos nosotros. Si manejás, no tomes alcohol. Cuídate, porque tu vida vale no solo para vos. Tupambaé Pizza, Restó, tradición y calidad en Rafaela, ambiente climatizado, juegos para niños, entrega de pedidos a domicilio. Tupambaé, desde el año 88, tu lugar en Rafaela, Boulevard Roca 361, teléfonos 428-703 y 434-317. Doctor Telmo Nicola, últimos avances tecnológicos en neurocirugía. Tratamiento de la enfermedad del Parkinson. Cirugía mínimamente invasiva de columna. Cirugía endoscópica. Doctor Telmo Nicola. Atención en consultorios Mantis. Pueyrredón 45. Turnos al 505-253. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app Santa Fe Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuidemos el agua. Es de todos. Aguas santafesinas. Bueno, nos vamos, no tenemos tiempo para más. Gracias, nos reencontramos el próximo martes en Conceptos, el viernes en Debate, siempre a través de la pantalla de Cablevisión y con las repeticiones en gran parte del departamento castellano. Fue una noche muy fuerte hoy. Descansen, tengan una linda semana y recuerden, como le gustaba decir a un amigo que ya no está, nunca bajen los brazos aunque le piquen las piernas.